Esta especie de cubo es una máquina llegada desde la lejana China que es capaz de grabar casi cualquier tipo de material gracias a un potente láser que incorpora. Fijaos cuál es el resultado que consigue en pocos segundos. Tengo el juguete más famoso del mundo grabado en la galleta que me puedo comer en el desayuno. Por otro lado, hay que ver que la máquina grabadora ocupa relativamente poco espacio y tiene acoplado otro aparato a través de un tubo que se utiliza para tragarse los olores y el humo que pueda generar el láser al estar funcionando. Por lo tanto, el conjunto lo podemos usar en nuestra casa en lugares cerrados. Es más, la empresa china que fabrica este dispositivo nos lo vende un poco con esa idea de uso doméstico. Y hablando de vender, el precio que tiene digamos que es similar al de un teléfono de gama media actual. El conjunto más básico parte de unos 320 euros y la versión con el láser más potente se va hasta los 415 euros aproximadamente. Al final nos ofrecen tres tipos de láser en función de su potencia. Cuanto más potente sea el que compremos, más tipos de materiales vamos a poder cortar y grabar. Concretamente yo tengo el de 10 vatios, el más potente. Aparte de la máquina habría que añadir el precio del purificador de aire, que son unos 180 euros, y se podría comprar otro accesorio más que es para grabar superficies curvas como latas, botellas, termos, etcétera, etcétera. Este último cuesta unos 70 euros y yo os tengo que decir que no lo tengo. Es decir, estamos ante un producto en parte de nicho y que no todos necesitaréis en vuestra casa, pero es curioso conocer que existe, cómo funciona y qué podemos hacer con él realmente. Así que vamos a verlo. Lo primero que debéis saber es que esto requiere de unas medidas de seguridad. El láser te puede dejar literalmente ciego si lo miras sin ningún tipo de protección. Por ello, tenemos el cubo cerrado con dos puertas. Estas tienen una especie de cristales anaranjados que filtran la luz dañina del láser. Además, si estamos grabando algo y accidentalmente abrimos la puerta, el sistema se detiene automáticamente, ya que meter la mano ahí dentro nos podría causar lesiones. Aunque hay digamos un truco para saltarnos dicha protección y diréis, ¿te has vuelto loco, Alejandro? Pues la verdad que no, porque permitirnos grabar con las puertas abiertas puede servirnos para meter objetos de mayor tamaño dentro, ya que con la máquina cerrada en modo seguridad solo podemos introducir objetos de hasta 13 x 13 centímetros. De hecho, yo he quitado la protección y he metido una percha para grabar el nombre de Alex en ella, algo que me hubiese sido imposible con las puertas cerradas. Pero si hacemos esto hay que tener precaución máxima, sobre todo si tienes niños por casa o animales, porque pensad que esta máquina es capaz de cortar una chapa de madera. De hecho, uno de los usos que se da a este tipo de dispositivos es la creación de puzzles. Por ejemplo, yo he estado probando a hacer un pequeño avión. Lo he realizado en un pequeño contrachapado de madera de unos 3 milímetros de grosor. Fijaos cómo corta las piezas y salen. Después de montarlo todo, pues queda un avión bastante chulo. Por la red hay infinidad de este tipo de maquetas que se pueden cortar. Es más, el fabricante nos dice que por defecto utilicemos en nuestro ordenador Windows o Mac el software llamado CATLAB X. Desde él es donde lanzamos los diseños a la máquina y hacemos toda su configuración. También, como esta máquina láser tiene wifi, se puede utilizar desde el móvil, pero yo prefiero desde un ordenador porque es más versátil y capaz. En la aplicación nos vienen diversos diseños ya creados, por ejemplo uno de ellos es el del avión, pero tenemos dinosaurios, la nave de Star Wars, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tema de los diseños no debe preocuparnos en exceso, porque en estos programas podemos utilizar directamente ficheros de imágenes, es decir, un JPG, un PNG, un BMP, etcétera, etcétera. Así que si yo quiero grabar la cara de Spider-Man en un trozo de tela sintética que imita el cuero, lo puedo hacer. Es más, lo he hecho y mirad el resultado tan flipante en este material de color verde. El problema que tenemos con estas máquinas es que no simplemente consiste en enchufarlas por el puerto USB al ordenador o conectarlas por el wifi y ya está. Hay digamos que una pequeña curva de aprendizaje necesaria para obtener los resultados óptimos y no liar la parda, ya que sin precaución y sin conocimientos podríamos causar fuego con el láser cuando grabemos sobre materiales susceptibles de quemarse. Esto nos puede ocurrir porque desde los programas de grabado láser se nos dejan modificar al menos los 4 parámetros que os pongo en pantalla. Estos determinarán su funcionamiento y su capacidad de penetrar y quemar sobre las superficies. El primero de ellos es la velocidad, es decir, el tiempo que estará en cada punto el láser quemando. Cuanto más lento, más actuará en cada uno de los puntos. El segundo parámetro es el número de veces que queremos que repase el elemento. Si seleccionamos, por ejemplo, 3, el láser quemará en 3 ocasiones la figura o la foto que queramos. A mayor número de pasadas, más marcas dejará. El otro de los ajustes es la potencia. El 100% entregará en mi caso los 10 vatios del láser, el 50% 5 vatios. Y por último está el intervalo, que este determina en milímetros la distancia
distancia entre cada una de las líneas del grabado, así que un número más pequeño en teoría hará que tengamos imágenes más detalladas. Con estos 4 parámetros, como os podéis imaginar, ya hay una infinidad de combinaciones. Por ejemplo, los dos Spider-Man que veis ahora en pantalla están hechos con ajustes muy distintos. En uno subí la potencia del láser y lo hice más rápido, y en otro bajé potencia y también bajé velocidad. Además de esto hay que saber que obviamente cada material admite unos números, y por ello al principio hay un periodo de experimentación, de prueba y error, aunque a veces las marcas nos dan tablas orientativas de los parámetros a usar para que no nos volvamos locos. Estas son muy útiles, pero al final las pruebas las tienes que hacer tú mismo con tus materiales e ir aprendiendo. Aparte de esto, en otra grabadora láser que tuve hace un tiempo existía un problema que me daba bastantes dolores de cabeza, y era la colocación del material en la base. Me explico, imagínate que quieres grabar tu nombre en esta pequeña brocha, la colocas y en el programa pones más o menos dónde está la brocha y cuánto ocupan las letras a ojo. Sin embargo, en esta máquina tenemos una cámara cenital que nos apunta a la superficie, así que si la tenemos bien calibrada podemos determinar con precisión casi milimétrica dónde va a actuar el láser. Así te evitas fallos. Eso sí, manualmente no nos debemos olvidar de ajustar la altura de la base. Tenemos una rueda que nos deja elevarla o bajarla, y además contamos con esta especie de palo metálico que determina la distancia óptima del láser a la base. Este último ajuste habrá que hacerlo siempre que cambiemos de grosor en el material. Por lo tanto, creo que os he demostrado que es un mundo con muchos matices y configuraciones. De hecho, siempre he usado el programa que recomienda la marca, pero esta máquina se puede utilizar con apps más conocidas, y en algunas de ellas, algunos usuarios que ya tienen la grabadora han conseguido configurarlas para que incluso llegue a funcionar la cámara. En lo que se refiere a cosas que se pueden hacer, hay realmente infinidad de posibilidades. El límite lo pone un poco tu imaginación. Por ejemplo, cogí esta pequeña caja de madera que tenía por casa y grabé en ella el dibujo de un faro. También he estado haciendo cosillas en algunas fundas de móviles que tenía. Por ejemplo, en esta transparente de un iPhone 15 Pro Max la pinté con rotuladura azul para que se impregnase el pigmento al pasar el láser, y este ha sido el resultado. También es posible grabar tu nombre o el de tu negocio en lápices, y además, al ser las letras de tamaño relativamente pequeño, se pueden hacer decenas en muy poco tiempo. Por otro lado, pensad que esta clase de láseres suelen tener resoluciones razonables para hacer imágenes relativamente complejas. Fijaos como en esta tarjeta de visita negra he sido capaz de reproducir, digamos, que el negativo de una imagen del Partenón de Atenas con bastante solvencia. Lógicamente, cuanto más compleja sea la fotografía, más nos tardará. Esta concretamente necesitó de unos 10 minutos para llevarse a cabo, así que ya no sería como con el lápiz, que podríamos realizar muchísimos en poco tiempo. Realmente, si vais a tiendas como Amazon o AliExpress, vais a encontrar un montonazo de materiales y accesorios en los que podéis grabar, desde llaveros hasta chapas o las tarjetas de visitas que os acabo de enseñar. En definitiva, muchísimas opciones, aunque no se nos tiene que olvidar la curva de aprendizaje inicial, los temas de seguridad que os he comentado, que hace cierto ruido cuando está funcionando con el extractor de humo y olores, y que realmente, aunque tengas este accesorio de extracción con madera y algunos plásticos, vas a tener que ventilar un poco la habitación porque va a oler. Luego, a nivel de mantenimiento, básicamente es limpiar la cama y la base inferior de vez en cuando, no tiene mucho más. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo y que me digáis en los comentarios qué os ha parecido la máquina. ¿Os la compraríais? Escribidmelo porque os voy a leer a absolutamente todos. Y por cierto, antes de iros, escuchad la canción que he hecho con inteligencia artificial. Hoy te he enseñado una máquina láser china, pero otro día te puedo hablar de cómo el sensor de proximidad de tu Xiaomi falla más que una escopeta de feria. Así que suscríbete para no perdértelo.